Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, tu canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, eh, vida cristiana, un poquito de apologética y todo lo que te pueda servir para tu crecimiento espiritual y tu acercamiento a mi Señor y Salvador Jesús de Nazaret. En esta oportunidad vamos a exponer a eh, la teología pentecostal. Vamos a hacer una exposición eh, desde la teología pentecostal. Obviamente voy a poner algunas observaciones, voy a poner los aportes que la teología pentecostal ha dado al conjunto de la teología cristiana en la iglesia evangélica e inclusive no evangélica también. Y obviamente los reparos y críticas desde una postura arminiano-wesleyana, pero no de una postura que demonice a la teología pentecostal. Porque creo que la teología pentecostal o el pentecostalismo, a diferencia quizás de algunas denominaciones y movimientos reformados o eh, movimientos que se basan más en el cesacionismo de los dones, creo que el movimiento pentecostal ha sido algo que Dios ha permitido para poder revitalizar a la iglesia. Obviamente hay errores, como lo hay también dentro de las iglesias de santidad, como lo hay también dentro de las iglesias reformadas. Hay errores porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos fallas y errores, pero nosotros procuramos seguir a Cristo, a su palabra y permitir que el Espíritu Santo desarrolle su obra, la cual principalmente es la de regenerarnos, la de santificarnos, la de prepararnos para vivir la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Y obviamente allí entra el aporte de la teología pentecostal, pero quiero aclarar que lo que voy a hablar acá en este video es acerca de la teología pentecostal clásica, ¿sí? La teología pentecostal que engloba a las denominaciones que llamo clásicas, por ejemplo, la Asamblea de Dios, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia de Dios de Tennessee, etc. Bien, también la llamada Asociación Asamblea de Dios, que es la Asamblea de Dios que viene de los misioneros pentecostales de los países escandinavos y no de Estados Unidos, y que acá, por ejemplo, acá en Argentina actualmente ha tomado un cariz más neopentecostal, la mayoría de sus líderes son apóstoles, pero no me voy a centrar en la teología neopentecostal o el pentecostalismo autóctono de ciertas regiones, como por ejemplo acá en América Latina, ni el movimiento apostólico, no, sino que voy a centrarme acá en un poco de historia del movimiento pentecostal clásico y la teología pentecostal clásica, sus aportes y también las críticas que podemos hacer y cómo podemos tener una convivencia todos los que somos cristianos y más que nada los que pertenecemos al movimiento de santidad porque estamos entrelazados con ellos, porque aunque ellos lo nieguen, vamos a verlo ahora en un ratito, ellos proceden del movimiento de santidad. Entonces, hay un entrelazamiento, hay ciertas prácticas y nociones teológicas y doctrinales que son parecidas porque surgen de la misma fuente que fue el avivamiento de santidad en Norteamérica, también
podríamos hablar del movimiento de Keswick y otros movimientos aislados que derivaron en ese énfasis que hicieron los hermanos pentecostales en el bautismo con el Espíritu Santo como con una evidencia primordial en el hablar de lenguas o el don de lenguas. Bien, antes de comenzar este video te animo a que, si no lo hiciste, te suscribas. Si te gusta el video, deja un like para que pueda este canal seguir creciendo. Compartilo con aquellos que vos pienses que le pueda servir, y deja ahí tu comentario y tu crítica o tu pregunta o lo que vos quieras. Bueno, como te dije, vamos a enmarcar la teología que vamos a exponer acá en el pentecostalismo clásico, y lo clasifico así para diferenciarlo de otras vertientes como el movimiento carismático y el neopentecostalismo en sus diferentes vertientes actuales. A ver, como aclaré, el pentecostalismo clásico, desde la historia de la Iglesia y de los movimientos cristianos del siglo XX, el final del siglo XIX y del principio del siglo XX, este movimiento pentecostal clásico surge como un avivamiento del movimiento de santidad, haciendo un énfasis doctrinal y práctico en el don de lenguas como evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Aunque se lo ha caracterizado a través de esta doctrina y esta práctica y esta experiencia, es interesante remarcar diferentes prácticas y doctrinas que han dado una nueva vitalidad espiritual y un fresco acercamiento al ministerio del Espíritu a las demás iglesias protestantes evangélicas y no protestantes, como por ejemplo la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y otros movimientos. Por eso en esta ocasión se presentará estas doctrinas y prácticas, obviamente con una sana crítica y también con el correspondiente reconocimiento de lo que han aportado a la Iglesia de Cristo en estos últimos 122 años más o menos. Obviamente no soy parte de ninguna de las denominaciones pentecostales clásicas, pero hay mucho en común con este movimiento, en el movimiento de santidad, por ejemplo, ¿no? Como aclaré al principio. Eso implica que podemos imitar aquellas cosas que van de acuerdo a la Escritura y que pueden ayudar a revitalizar la manera en que la Iglesia se acerca al mundo y desarrolla la comisión que Cristo le ha dado, ¿no? Por eso podemos acá poner aquella frase fundamental que el Espíritu Santo nos ha dado, a través de su inspiración que le dio al apóstol Pablo, cuando dice el apóstol que lo escudriñemos, lo examinemos todo y que retengamos lo bueno. Bien. Para esto vamos a comenzar con un breve resumen de la historia del surgimiento del movimiento pentecostal, sus denominaciones, y a través de ello enlazarlo con su perspectiva teológica. Para hablar del movimiento de avivamiento pentecostal, tenemos que ir hacia varios movimientos previos. Obviamente el movimiento de santidad, pero también otras experiencias como la experiencia de Keswick en Estados Unidos. La experiencia de Keswick en Estados Unidos, que fue una experiencia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos fue la experiencia de la santidad wesleyana. En Gran Bretaña, en la ciudad de Keswick, fue esta experiencia de el bautismo
con el Espíritu Santo como dinamizador de la obra de Cristo. Como dinamizador, como una segunda obra, ¿sí? Y acá lo estoy poniendo desde la perspectiva de Keswick, ¿no? Como una segunda obra que dinamiza al creyente y le da poder para servir. De allí el pentecostalismo toma este énfasis en la experiencia pentecostal como una segunda obra dinamizadora para el servicio. Y de la experiencia del avivamiento de santidad, vemos allí que el pentecostalismo toma a sus principales referentes, que ahora vamos a hablar de ellos. La mayoría fueron ex metodistas y ex predicadores y predicadoras de la santidad, especialmente Parham y Seymour, pero también en el énfasis de una obra posterior a la entera santificación, a la regeneración, ¿no? De ahí sale del movimiento de santidad o del avivamiento de santidad en los Estados Unidos, salen estos líderes que además de tener este bagaje doctrinal de una segunda obra de gracia que santifica, ya entrelazándola con esta segunda obra que también implica un poder dinamizador en el Pentecostés, se comienza a buscar de forma incisiva la experiencia de Hechos capítulo 2 tal como está ahí, teniendo en cuenta esto que yo les dije, ¿no? El bagaje de la santificación como segunda obra de gracia del movimiento de santidad en Estados Unidos y el aporte keswickiano de esta segunda obra como una dinamización que hacía el espíritu para preparar al creyente para el servicio, para la misión, etc. Y un renovado estudio de la experiencia de Pentecostés. Empezaron a surgir muchos seminarios donde se estudiaba la experiencia de Pentecostés, de Hechos capítulo 2, especialmente la evidencia de las lenguas o los lenguajes desconocidos. La glosolalia, conocida glosolalia. A partir de ahí, teniendo este contexto, podemos comenzar a ver dos movimientos específicos que podríamos llamar como fundacionales del movimiento pentecostal. Voy a leerlos rápidamente de este librito que se llama La experiencia pentecostal, de un pastor pentecostal llamado Quitín Silva, puertorriqueño, y él pone dos puntos o dos puntales de inicio para el movimiento pentecostal. En primer lugar, el derramamiento del Espíritu en Carolina del Norte. Cita acá el autor que a partir de 1896 unos 100 creyentes experimentaron el bautismo del Espíritu Santo, evidenciado por el elemento glosolálico. Hasta este momento, como les dije, el bautismo con el Espíritu Santo o era visto como una dinamización que hacía el Espíritu en el creyente, que implicaba una experiencia profunda con el Espíritu Santo que se manifestaba de muchas maneras,
había cierto énfasis en el hablar en lenguas, pero no como empieza a suceder a finales del siglo XIX. Hubo algunas experiencias como, por ejemplo, quiero citarlo acá, como el movimiento de, como el movimiento de Dowie, de Alexander Dowie, del hablar en lenguas, y otros movimientos más que fueron afluentes que desembocaron en el avivamiento pentecostal, específicamente en la experiencia de el bautismo con el Espíritu Santo, evidenciado primordialmente con las lenguas desconocidas. Y después vamos a hablar un poquito más de esto. Ellos pertenecían a un movimiento religioso llamado Unión Cristiana. En el año 1902 le cambiaron dicho nombre por el nombre de Iglesia de la Santidad, y en 1907 volvieron a llamarle Iglesia de Dios. Entre los movimientos pentecostales, este se distingue por el énfasis que le da al lavamiento de los pies como sacramento doctrinal. A esta iglesia se la llama generalmente Iglesia de Dios de Cleveland, Tennessee, obviamente para diferenciarla de una iglesia que pertenece al movimiento de santidad no pentecostal glosolálico, que es la Iglesia de Dios de Anderson, Indiana, que pertenece actualmente al movimiento de santidad. Esto se hace como medio de identificación y separación de otros movimientos llamados Iglesia de Dios, como les dije, específicamente la Iglesia de Dios de Anderson, Indiana. La Iglesia de Dios tuvo su primera división en el año 1923. A.J. Tomlinson, el supervisor general entre los años 1909 y 1923, fue removido de su posición y se quedó en Cleveland, Tennessee. Fundó el movimiento llamado Iglesia de Dios. En 1943 Tomlinson muere y su Iglesia de Dios se divide en dos facciones, formándose la Iglesia de Dios de la Profecía, dirigida por su hijo Milton, y la Iglesia de Dios World Headquarters, bajo la dirección de otro hijo llamado Homero. Bien, y el segundo puntal, que es el más conocido, que es el derramamiento o la experiencia pentecostal con evidencia de hablar en lenguas, es el avivamiento de Topeka, Kansas, que está protagonizado por el reverendo Charles Parham entre 1900 y 1901 en su seminario llamado Bethel, el colegio bíblico que él fundó, donde una mujer afroamericana, quiero leerlo bien, llamada Inés Osman, tiene por primera vez lo que sería la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, pero evidenciada con lo que podríamos llamar la xenolalia, es decir, el hablar un idioma humano desconocido para la persona, porque alegan que estas primeras experiencias con el Espíritu, y esto es muy interesante, fueron experiencias xenolálicas, no glosolálicas. Ahora voy a decir cuál es la diferencia, ¿no? La experiencia xenolálica es aquella en la que la persona comienza a hablar o entender un idioma humano que jamás estudió ni habló. Por ejemplo, esta mujer y otros más que le siguieron comenzaron a hablar en chino y en otros idiomas y a escribir en chino según lo que
dan testimonio tanto Farhan como otros que estaban allí con ellos. A diferencia de la glosolalia, que sería un idioma totalmente desconocido, un idioma no humano, ¿no? Que generalmente dicen que es un idioma angelical o espiritual, un lenguaje de oración que no se puede delinear con ningún idioma humano. Bien. Bueno, acá hay un testimonio que pone Quitín Silva de Farhan. Dice, primero yo rehusé, dice Farhan, no teniendo yo mismo la experiencia, entonces me sentí forzado a hacerlo. Humillado en el nombre de Jesús, puse mi mano sobre su cabeza y oré, y apenas había repetido 3 docenas de frases, cuando una gloria cayó sobre ella, una aureola parecía rodear su cabeza y rostro, y ella empezó a hablar en idioma chino y no pudo hablar inglés por 3 días. Cuando ella trató de escribir en inglés, para narrar su experiencia, escribió en chino copias de los cuales tenemos todavía. Bien. Bueno, este sería uno de los pilares fundamentales, ¿no? Está lo que hablamos de esta experiencia en Carolina del Norte, acá en Topeka, Kansas. Siempre teniendo una característica en común, que es el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de la glosolalia o la senolalia, teniendo en cuenta que estas primeras experiencias fueron senolálicas. Después se empezó a dar énfasis a experiencias glosolálicas. Bien. Después tenemos otro hito en la fe pentecostal, que es el avivamiento de la calle Azusa en 1906, protagonizado por William Seymour, un predicador de santidad que fue guiado por las enseñanzas de Farhan, comenzó a tener su propia iglesia, su propio movimiento, que se lo llamó la misión del Evangelio de la Fe Apostólica, y que también podríamos decir que este sería uno de los puntales de los cuales comienzan a surgir las primeras denominaciones. O sea, los otros dos surgen algunas denominaciones y con Farhan comienza a extenderse esta experiencia, pero con el avivamiento de la calle Azusa, donde hay documentación periodística, ¿sí? El movimiento pentecostal comienza a hacerse global, ¿no? A partir de ahí tenemos algunas denominaciones que van surgiendo, como por ejemplo en 1914 se forma la Unión de Asambleas de Dios, que sería una de las denominaciones más grandes que tiene el pentecostalismo clásico. Posteriormente tenemos a la Iglesia Pentecostal Unida, pero el problema que tiene la Iglesia Pentecostal Unida, y acá sí ya podemos empezar a hablar o entrelazar la historia con el desarrollo teológico pentecostal, es que la Iglesia Pentecostal Unida hace un énfasis indebido en el bautismo, no solo en el bautismo con el Espíritu Santo, que eso es el eje común que atraviesa todas las denominaciones pentecostales clásicas, sino el énfasis en el bautismo en agua en el nombre de Jesús.
se comienza a interpretar las menciones que se hacen en el libro de los Hechos. Y acá tengo que mencionar que el libro de los Hechos comienza a tener una relevancia que no había tenido antes debido a la experiencia de Pentecostés. Entonces, este énfasis en el bautismo en agua en el nombre de Jesús lleva a esta denominación pentecostal naciente a incurrir en el error, sería, bueno, vamos a llamarlo unicitario, en que Dios es uno, que se manifiesta en tres personas, pero es una persona y un solo Dios, desvirtuando la doctrina clásica ortodoxa cristiana de la Trinidad. Y acá es donde comienza lo que podríamos llamar como los errores del pentecostalismo, de la teología pentecostal. Pero vamos a ir bien despacio. Estos hermanos son conocidos posteriormente como los solo Jesús, ya que enfatizan el bautismo y todas las obras en la persona del Señor Jesucristo, el Padre como una manifestación de la divinidad de nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo como otra manifestación del Señor Jesús que guía y dinamiza a su pueblo, pero que se aleja de la doctrina clásica ortodoxa de la Trinidad. Y por otro lado tenemos el énfasis que le dio una predicadora llamada Aimee Semple McPherson a mediados de la década del 20, de 1920, empezó a enseñar a muchos de sus seguidores en su templo principal, que se llamaba el Templo Angelus, en Los Ángeles, a honrar a Cristo como Salvador, Sanador, Bautizador con el Espíritu y Rey que viene, y el resultado fue la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, que es otra de las denominaciones de el pentecostalismo clásico. Bien, ahora sí vamos a enlazar este devenir histórico de la Iglesia pentecostal con sus doctrinas o sus afirmaciones doctrinales principales. Como vimos, una de ellas es el bautismo con el Espíritu Santo. Y en esto nosotros, los que pertenecemos a la línea wesleyana de las iglesias evangélicas, al movimiento de santidad, compartimos este énfasis. Nosotros creemos que el bautismo con el Espíritu Santo es una obra posterior. Si bien ellos no lo llaman una segunda obra de gracia, pero compartimos la visión de que el bautismo con el Espíritu Santo es una obra posterior a la obra de salvación o del nuevo nacimiento, de la regeneración. Voy a leerles específicamente de un libro de teología de una de las denominaciones pentecostales clásicas. Esperen un poquito que se me trabó. Ahí está. Voy a leerles la definición que ellos dan del bautismo con el Espíritu Santo. Bien. Este libro de teología pentecostal
se llama Fundamentos Teológicos Pentecostales, o Pentecostal, Fundamento Teológico Pentecostal. A ver, se los voy a leer. La definición. Esperen un cachito. Bien. Acá está. En general, esta definición que les voy a leer es la que ellos aceptan, ¿sí? Aunque hay diversas miradas acerca de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, podríamos llamarle literalmente la experiencia pentecostal, ellos asumen más o menos esta definición del bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia definitiva, posterior a la salvación, en la cual la tercera persona de la deidad viene sobre el creyente para ungirlo y energizarlo a favor de un ministerio especial. Esta experiencia se describe en el Nuevo Testamento como el Espíritu cayendo, viniendo sobre o derramado sobre el creyente en forma repentina y sobrenatural. Obviamente estamos de acuerdo en el sentido de que el bautismo con el Espíritu Santo es una obra subsecuente a la obra de salvación, de regeneración. No ocurre en el mismo momento, sino que viene después. Ahora, sí hay diferencias de nuestro pensamiento teológico en el sentido de que entendemos al bautismo como con el Espíritu Santo como la segunda obra de gracia en la cual Dios, por medio de la persona del Espíritu Santo, nos santifica y nos aparta para Él y nos da poder para vivir una vida como a Él le agrada y también nos da poder para el servicio. Mientras que la teología pentecostal hace el énfasis, obviamente tomado de ese aporte que hablamos de Keswick, de una experiencia que dinamiza al creyente. Pero podemos notar que también ellos reconocen que es una experiencia que no solo da poder para servir o para que se manifiesten los dones, sino que también es una experiencia que está ligada con la soteriología, ¿no? Por ejemplo, en las condiciones para obtener el bautismo con el Espíritu Santo está el arrepentimiento del pecado, es decir, la primera bendición o la primera obra del Espíritu Santo, que es la regeneración, la experiencia definitiva de salvación. Entonces, ellos reconocen este entrelazamiento con las obras soteriológicas que hace el Espíritu Santo o que opera el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Porque obviamente hay rasgos heredados del movimiento de santidad. Porque aunque ellos lo niegan, y bueno, después les voy a leer un texto de Quintín Silva que muestra esta negación de su herencia de santidad, pero está ahí inmerso. Por eso entendemos que la experiencia pentecostal no debemos rechazarla, sino que debemos tomar lo bueno. Tenemos que compartir aquellas cosas que están ajustadas a la Escritura y que sirven para que la Iglesia pueda desarrollar eficazmente su obra. Bien, ahora la única diferencia
radical que nos separa obviamente de la teología pentecostal es que como primera evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, entienden que es la glosolalia o esta capacidad que da el Espíritu Santo para hablar en lenguas. A este respecto, podemos tomar varias posturas, ¿no? Podemos decir, bueno, están totalmente equivocados. Podemos decir, es antibíblico. O podemos decir, bueno, el Espíritu Santo, que es Dios, y como Dios, es un agente libre, es un agente soberano, y Él opera como Él quiere. Entiendo que si nos sujetamos a la Biblia, a lo que dice Hechos capítulo 2, la primera evidencia que deja a relucir Lucas no es la experiencia de hablar otros idiomas. La primera evidencia es esas lenguas de fuego que aparecieron en la cabeza de los discípulos, de los 120 que estaban allí reunidos. Después viene la experiencia de la glosolalia o senolalia, ¿no? Especialmente senolalia porque ellos hablaron idiomas que las personas que estaban allí, los que lo escuchaban, los pudieron entender. No así los idiomas que aparecen en algunos cultos pentecostales, que no niego que sean de origen divino, que no niego que sea el Espíritu Santo que los dé, pero no son lo que aparece ahí, no es lo que aparece ahí en Hechos capítulo 2. El historiador Lucas se toma el tiempo de diferenciar esa experiencia, porque después no la vuelve a explicar más, porque se vuelve a repetir varias veces la experiencia de Pentecostés, pero en forma más reducida, en otro contexto, pero no aparece la parte de los idiomas en muchas de esas repeticiones. Por lo menos en 3 de las repeticiones de la experiencia pentecostal en el libro de los Hechos, en las 3 registradas, seguramente hubo más, pero hay 3 donde aparece el tema de los idiomas. La primera es ahí en Pentecostés, en el aposento alto en Jerusalén. La segunda es cuando Pedro habla con los romanos. Ahí dice que se hablan lenguas. Y la tercera es cuando el apóstol Pablo ministra a esos 12 creyentes de la ciudad de Éfeso. En, Hechos 2, la de Jerusalén, la de los romanos sería Hechos capítulo 8. Bueno, se me hizo la laguna. Ahí está, se lo voy a buscar rápido. Quiero darle la Hechos capítulo 10. Ahí está, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19, que es el comienzo del avivamiento en Éfeso. En esas 3 experiencias pentecostales o de Pentecostés o de bautismo con el Espíritu Santo, vemos que aparece, o podríamos decir desde la perspectiva pentecostal clásica, la evidencia de hablar en lenguas, en diferentes lenguas. Pero en las 3 experiencias se da el contacto con extranjeros, con personas que no eran ni
ni judías, ni israelitas que no hablaban arameo, tal vez entendían un poco el griego. Por ejemplo, los romanos hablaban latín y griego. Y ahí vemos que se manifiesta el Espíritu Santo con el don de lenguas o el don de lenguaje. Vemos también en Éfeso que se hablaban muchos idiomas, ahí el Espíritu Santo se manifiesta con el don del lenguaje, y en Hechos 2 había peregrinos judíos de todas las regiones del mundo de esa época, y el Espíritu Santo se manifiesta con diferentes lenguajes. Las otras tres, y podemos añadir alguna más, que nombra el libro de los Hechos, no aparece el tema de las lenguas. No se nombra este milagro de la glosolalia o senolalia acompañando a la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son aquellas veces? Por ejemplo, cuando los discípulos son otra vez llenos del Espíritu Santo, allí en Hechos capítulo 4, cuando los discípulos cuando los nuevos creyentes samaritanos son aceptados en la iglesia, son bautizados con el Espíritu Santo, no se menciona el milagro de las lenguas, y cuando el apóstol Pablo es lleno del Espíritu Santo, no se menciona el milagro de las lenguas. Y creo que hay otro más que me estoy comiendo, pero no se menciona el milagro de las lenguas. Algunos dicen que Lucas hace una síntesis literaria como para no repetir, pero es raro porque sí lo hace, sí repite la experiencia de las lenguas en el encuentro de Pedro con los romanos y en el encuentro del apóstol Pablo con los cristianos efesios. No así cuando esta experiencia pentecostal se da entre personas que hablaban el mismo idioma, como por ejemplo los samaritanos o el apóstol Pablo, que hablaba arameo y griego, y los discípulos o los primeros cristianos reunidos otra vez en el aposento alto después de la primera persecución que hacen los dirigentes judíos en contra de los primeros cristianos. O sea, que si hacemos un estudio natural del texto acerca de el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia del hablar en lenguas desconocidas, podemos llegar a la acertada conclusión de que no siempre el Espíritu Santo otorgaba esta capacidad de hablar en lenguas cada vez que se daba el bautismo con el Espíritu Santo. Y también el hecho de que las lenguas de Pentecostés no son las mismas lenguas que el apóstol Pablo va a hacer referencia posteriormente en su carta a los Corintios, ¿no? La conocida carta de Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14, donde se habla de las lenguas en el culto, se habla de lenguas angelicales, se habla del don, específicamente del don de lenguas. Entonces tenemos que diferenciar esto, y yo sé que los hermanos pentecostales hacen esta diferencia. Entonces, acá vemos el énfasis en el bautismo con el Espíritu Santo como una dinamización de la obra de Dios en el creyente, pero con la evidencia inicial de el hablar en otras lenguas, y que después añaden otras evidencias, se los voy a leer acá. Se los voy a leer acá del libro
de teología pentecostal, de fundamento de la teología pentecostal. Bueno, hablar en otras lenguas, como el Espíritu da para hablar. Bueno, acá el autor o los autores dicen, la evidencia inicial de la recepción del don del Espíritu Santo es de suprema importancia para todos los que tienen hambre de ser llenos del Espíritu. Bueno, en definitiva, ellos dicen que es necesario que el Espíritu Santo pueda identificar al creyente que Él está allí en su vida. Entonces, la manera de dar esa identificación, esa evidencia en la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo es, en principio, esta dotación o esta capacidad de hablar un lenguaje desconocido, ya sea humano o no humano. También agregan otras evidencias como, por ejemplo, una alabanza espontánea, un gozo sobrenatural, una carga profunda y un deseo de testificar de Jesús. También habla de evidencias permanentes, como que Cristo es glorificado y revelado como nunca antes. Aparece una pasión más profunda por las almas, un mayor poder para testificar, un nuevo poder en la oración, un amor más profundo y un conocimiento de la Escritura, y la manifestación de los dones del Espíritu. Ahora, desde el movimiento de santidad, desde las iglesias de corte wesleyano, entendemos que la evidencia máxima no es algún don o alguna experiencia emocional, sino lo que yo dije al principio, creo que no lo completé, que es la aparición del fuego allí sobre sus cabezas. ¿Qué significa esas flamas que aparecieron sobre su cabeza? Lo primero que apareció cuando el Espíritu cayó sobre ellos o cuando el Espíritu los llenó o los bautizó con su presencia. ¿Qué significa esa llama? Bueno, esa llama tiene muchos significados en la Escritura, ¿no? Alude al Espíritu Santo como ese fuego dinamizador, pero también como ese fuego que purifica. Esa llama que quema aquello que no debe estar. Dinamiza, pero también purifica. Nosotros entendemos que la evidencia fundamental de el bautismo con el Espíritu Santo es la obra de entera santificación o purificación de los corazones. Y está evidenciado en la Escritura con lo que testimonia el apóstol Pedro allí en Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9, que dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Acá el apóstol Pedro está equiparando la obra de Pentecostés con lo que pasó ahí en lo que describe Lucas en Hechos capítulo 10, ¿no? En ese Pentecostés personal que tuvieron esos romanos junto con Pedro, dándoles el Espíritu, lo mismo que a nosotros. Pedro está diciendo que la misma experiencia que tuvimos nosotros en Pentecostés, la tuvieron esos romanos cuando se encontraron con Pedro. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué es lo que Pedro se acordaba de la experiencia de Pentecostés que lo unió con la experiencia allí en la casa de aquellos romanos? La purificación de sus corazones. Pedro no habla de la evidencia esa de hablar en otras lenguas, no habla de los milagros, no habla tampoco de esa pasión renovada que surgió en ellos, que es parte de ese bautismo con el Espíritu Santo, pero la evidencia inicial, tal como nos dice la Escritura, es
la purificación del corazón o entera santificación, que somos librados de esa tendencia hacia lo malo, donde nuestro yo egoísta es anulado y nosotros podemos estar listos para servir y hacer la voluntad de Dios. Y ahí sí viene la potenciación, la dinamización que hace el Espíritu Santo en el creyente y otras cosas más. Y también puede ser, si el Espíritu Santo lo quiere hacer, y si es pertinente en el contexto, como pasó allí en Pentecostés, que había un montón de extranjeros, como pasó en el encuentro que tuvo Pedro con estos romanos que eran extranjeros, que hablaban otros idiomas, o como pasó también en el encuentro que tuvo el apóstol Pablo allí con esos cristianos de Éfeso que hablaban otros idiomas y dialectos. Puede ser que el Espíritu Santo agregue a la experiencia estas capacidades de hablar en otras lenguas. Nosotros no hacemos énfasis en estas evidencias, sino en la evidencia primordial que dicen los apóstoles, que es la purificación del corazón por la fe. ¿Pero esto hace que los pentecostales estén totalmente equivocados? No, de ninguna manera. Inclusive ellos, sin darle énfasis a la santificación, aún declarando, porque ellos lo declaran y dicen que la santificación es aparte, es progresiva, no es una obra definitiva. Otros pentecostales o wesleyanos sí hablan de la santificación como segunda obra de gracia y el bautismo con el Espíritu Santo como una tercera obra de gracia, con la evidencia de las lenguas y otras evidencias. Sí tenemos puntos en común que nos anúan o nos ponen en el mismo nivel como para decir, bueno, estamos parados en la misma perspectiva teológica, con diferencias, obviamente, ¿sí? Y yo estoy marcando estas diferencias. Pero esto no hace que los pentecostales sean malos, que los pentecostales sean herejes, no, de ninguna manera. Simplemente ellos hacen énfasis en estas manifestaciones que el Espíritu Santo las puede dar, sí, las puede dar, porque Él es libre y es soberano, y lo puede hacer si Él quiere. Bien, después tenemos otro énfasis. Bueno, está el hablar en lenguas, ¿no? El don de lenguas. Tenemos que diferenciar las lenguas como evidencia del don de lenguas. Los hermanos pentecostales clásicos enfatizan en el don de lenguas. Ahora ya no tanto, antes lo hacían más. Enfatizan en otros dones, en los frutos del Espíritu, pero su máximo énfasis es en el don de lenguas. ¿Qué sería el don de lenguas? Bueno, la capacidad que da el Espíritu Santo para hablar un idioma desconocido, específicamente para dar gloria a Dios, ¿no? Podríamos llamarlo, como lo llama el manual de la Iglesia del Nazareno, la iglesia a la cual yo pertenezco, un lenguaje de oración. Hacen énfasis en este don de lenguas. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo no niega esta capacidad que otorgaba el Espíritu Santo, pero sí niega que eso sea la evidencia de una vida espiritual. Yo sé que los hermanos pentecostales no dicen o no afirman que el tener el don de lenguas implica que tiene una vida correcta con Dios, no, pero se puede llevar al error de decir, bueno, tengo el don de lenguas o otro don, y esto implica que yo soy superior a otro hermano, o que yo tengo una comunión con Dios
mejor que la del otro. Y eso ya es andar en una actitud altanera, contraria a la vida llena del Espíritu. La vida llena del Espíritu es una vida de humildad, es una vida de amor que reconoce al hermano. Y yo entiendo que los hermanos pentecostales hacen énfasis en esto, ¿no? Pero como doctrina básica tenemos la glosolalia o la manifestación del don de lenguas, que el apóstol Pablo lo aclara y dice que el don de lenguas es una señal para los de afuera. Las lenguas en el sentido de idiomas que no son conocidos por el que está hablando, el que recibe, ¿sí? Esas sí son señales para afuera. Ahora están estas manifestaciones de lenguas desconocidas que el apóstol Pablo dice claramente ahí en 1 Corintios 14, no lo vamos a leer, sino que lo voy a transliterar, dice que este don tiene que estar controlado por el Espíritu, que no tiene que generar desorden, que este don y todos los dones tienen que ser para edificación, y si no sirve para edificar en el culto público, este don tiene que estar limitado a lo personal. Y el apóstol Pablo dice que tiene que ser revelado de parte de Dios qué es lo que quieren decir esas palabras que brotan del creyente que recibe este don de hablar de esa manera, ¿no? Entonces, no niego el don de lenguas. Esto no hace a los hermanos pentecostales ni inferiores, ni herejes, no, de ninguna manera. Simplemente son dos maneras de ver este don que sí está. Yo lo he aclarado varias veces, tengo una postura intermedia entre el cesacionismo y el continuismo, que es la de la postura abierta pero cautelosa, que implica aceptar la plena vigencia de todos los dones, pero administrados férreamente por el Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al contexto en los que Él vea que sea necesario el otorgamiento de esos dones, especialmente los que se llaman los dones extraordinarios, el don de lenguas, don de sanidad, don de milagros, el don de fe, el don de interpretar lenguas, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de ahí se me fue la palabra, el don de discernir cuál es el espíritu que está guiando a una persona, ¿sí? Ya sea en el mundo espiritual específicamente, o cuál es el pensamiento o lo que subyace detrás de las palabras, de la enseñanza, de las actitudes de ciertas personas. Bueno, todos estos dones, yo creo que el Espíritu Santo los otorga en la medida que Él quiere y conforme a lo que Él quiere. No de una manera libre y total como pasaba en el tiempo de la iglesia primitiva, en los primeros siglos, porque no estaba la escritura completa como guía esencial para el creyente. Entonces era necesario que el Espíritu Santo diera revelación continua para que la iglesia supiese hacia dónde debía ir y cómo debía ir. Hoy tenemos la escritura y no niego tampoco que el Espíritu Santo siga hablando, ¿sí? El Espíritu Santo no cayó, no se cayó, el Espíritu Santo no está mudo, el Espíritu Santo habla todavía a las personas, ¿no? Entonces ahí tenemos también una equivalencia allí con la teología o la perspectiva teológica pentecostal.
Bueno, está la revelación continua, el Espíritu Santo a través del don de profecía, es un don que me olvidé de mencionar, pero está también entre los dones extraordinarios. El don de profecía sigue revelando cosas, ¿sí? Después está la visión de que la salvación está completa en la regeneración. Aclaro, no todos los pentecostales creen esto, ¿sí? Hay pentecostales que creen en una segunda obra de gracia como entera santificación y el bautismo con el Espíritu Santo como una tercera obra de gracia. Y hay otros, como por ejemplo en el libro que cité hace un ratito, de teología pentecostal, que asevera que hay una sola obra de gracia y una santificación progresiva, y que el bautismo con el Espíritu Santo no sería una segunda obra de gracia, sino que sería simplemente una experiencia de dinamización del creyente para el servicio y para estar más en comunión con Dios. Bien. Después, quiero preparar con material. Después, otro puntal teológico del pentecostalismo clásico es la sanidad divina, ¿no? Compartimos esto, por lo menos la Iglesia del Nazareno comparte que el don de sanidad está vigente y que el creyente lleno del Espíritu Santo puede orar por los enfermos tal como hacían los apóstoles y pueden esperar que el Espíritu Santo obre sanidades sobrenaturalmente. Bien, vamos a ver algunas contribuciones que obviamente reconozco del pentecostalismo clásico a la Iglesia de Cristo en su totalidad. Por ejemplo, acá tengo una listita. El pentecostalismo clásico ha contribuido positivamente al hacer necesario un reexamen de la enseñanza escritural acerca de la obra y ministerio del Espíritu Santo. Hasta más o menos finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Espíritu Santo era tenido sí como un agente principal en cuanto a la soteriología, en cuanto a las obras de salvación, pero no un agente activo, no un agente que está ahí con la Iglesia. Sí admitimos que en el movimiento de santidad, incluso antes en el avivamiento wesleyano, ya la persona del Espíritu Santo empezó a cobrar una relevancia que no le dieron las demás iglesias y denominaciones cristianas. En la obra de la entera santificación, en la actuación para dar poder al creyente para servir, en ciertas manifestaciones, ¿sí? Y sí admitimos o admito que el movimiento pentecostal ha llevado a que la Iglesia tenga que reexaminar su postura acerca de la obra y del actuar del Espíritu Santo en la Iglesia hoy. Yo creo personalmente que el Espíritu Santo es fundamental para que la Iglesia pueda moverse. Obviamente, sin Cristo no hay salvación. Nosotros predicamos a Cristo, nosotros
nos movemos en Cristo, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el que dinamiza su iglesia, el que santifica a la iglesia, el que bautiza a la iglesia y el que guía al creyente, el que consuela al creyente, el que lleva a las enseñanzas de Cristo al creyente. Y creo que el movimiento pentecostal ha sido una forma en que el mismo Espíritu Santo ha dado como una señal, como un sacudón, para que la iglesia pueda despertar y abrirse a esta obra que él estaba haciendo o que él quería hacer. ¿Sí? Bien. Bueno, acá puedo mechar, pero no se está haciendo muy largo el video. Acá puedo mechar un poquito lo que pensaban los primeros pentecostales acerca de la obra, de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Por ejemplo, acá voy a leerles rápido una mención que hace Quitín Silva de un autor pentecostal que fue parte del movimiento de la calle Azusa y que se comparaba con los líderes y con el movimiento de santidad, ¿no? Se llamaba Frank Bartleman. Y dice así: algunas iglesias de la santidad primero en ese tiempo se van a sorprender de encontrar que Dios les ha pasado por el lado. Ellos necesitan humillarse para que Él venga. Dios se está moviendo. Nosotros estamos orando por las iglesias y sus pastores. Los creyentes de la santidad están cargados en el borde del agua con un espíritu de prejuicio y fariseísmo. El trabajo del avivamiento parece que comenzó fuera de las iglesias de santidad. Dios puede perfeccionar a los que escoge. Los creyentes de la santidad están muy orgullosos de sus derechos, muy confiados de su posición y condición también. Ellos deben buscar arrepentimiento. Dios los humillará haciendo su obra en otras partes. Bueno, esta descripción que parece un poco altanera que hace este hermano que vivió en ese momento, podríamos decir por un lado que tuvo cierta razón, ¿no? Porque después de las primeras décadas del siglo XX, el movimiento de santidad como que se empezó a dormir, como que empezó a bajar su intensidad, su búsqueda de esa presencia renovada del Espíritu Santo, ¿no? Porque no nos quedamos solo con el bautismo, con el Espíritu Santo y la entera santificación en un momento. El apóstol Pablo dice: sean llenos siempre del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Es una experiencia constante y esto también es algo que se nos recalcó en el movimiento pentecostal clásico, ¿no? Esa búsqueda permanente de la presencia de Dios a través de el obrar renovado del Espíritu en la vida del creyente. Y otra cosa que debemos reconocer es que el movimiento pentecostal y la teología pentecostal ha contribuido al proveer un sentido renovado de emoción a muchos grupos religiosos relativamente muertos, que está vinculado con lo que dije al principio, y al promover una mayor participación del laico en la adoración y en el trabajo de la iglesia. Yo debo confesar que si bien yo nací en la iglesia del Nazareno, por mucho tiempo estuve en diversas iglesias pentecostales y yo aprendí ahí muchas veces esa pasión por orar, por ayunar, por recibir algo nuevo de Dios, ¿sí? Obviamente, otra cosa que el movimiento pentecostal y la teología pentecostal ha traído es poner en preeminencia la experiencia por sobre quizás
el analizar y razonar el culto y la palabra, ¿sí? Es el experimentar a Dios. No solo el encontrarnos con Dios, no solo el escuchar de Dios, sino el experimentar a Dios, ¿no? La experiencia, ¿no? Las lenguas, profundos sentimientos, el llanto, bueno, todo eso también ha sido una contribución positiva, ¿no? La experiencia como parte de la formación del creyente, ¿no? La experiencia con el Espíritu Santo. Obviamente que, bueno, acá ya también podemos ir hacia lo quizás no lo negativo, sino los énfasis, los énfasis equivocados de la teología pentecostal. Por ejemplo, si tomamos el tema de la experiencia, ¿no? Si solo nos quedamos con la experiencia, entonces nos vamos a quedar flacos en la parte de profundizar más el conocimiento de Dios. Yo puedo experimentar a Dios, pero yo necesito profundizar más el conocimiento de Dios. Y eso ha hecho que en muchas, no en todas, pero en muchas de las experiencias cristianas dentro del movimiento pentecostal clásico, comience a generar creyentes muy débiles, en el sentido de que tenían mucha experiencia, pero poco conocimiento profundo de Dios a través de su palabra y a través de otros tipos de profundizaciones, ¿no? Los estudios teológicos, los estudios bíblicos más profundos, etc. El hecho de primar las emociones. Es cierto que yo debo sentir a Dios, pero también tiene que haber un cambio objetivo, también tiene que haber un dar objetivo a Dios. El apóstol Pablo lo aclara bien ahí en 1 Corintios 14, cuando él dice que yo cantaré en el espíritu, pero también cantaré con mi mente. Yo adoraré, oraré en el espíritu, pero también voy a orar con mi mente. Nosotros somos una integralidad. No solo somos emociones, no solo somos razón, no solo somos experiencias. No, somos una integralidad. Y yo estoy seguro de que Dios quiere obrar en esa integralidad. Y yo estoy muy contento con lo que el movimiento y la teología pentecostal nos ha dejado a todas las iglesias. Pero nosotros también podemos dar algo al movimiento y la teología pentecostal. El hecho de la operación íntegra que hace el Espíritu en la persona. Después, obviamente, la teología pentecostal hace el énfasis en la sanidad divina. Ahora bien, ha habido un error en cuanto a vincular no solo la sanidad divina, sino otras experiencias que sucedían y suceden en los cultos pentecostales con quizás cosas que tal vez no están tan ligadas a esas experiencias como el tener buena salud. Entonces, si vos estabas enfermo, algunos comenzaron a enseñar y a decir, no sé si sigue pasando ahora, sí que sé que hace unas décadas atrás era común esta enseñanza de que si vos estabas enfermo, que si vos no hablabas en lenguas, que si vos no evidenciabas alguna experiencia emocional o espiritual en el culto, no tenías al Espíritu Santo y estabas en pecado. Entonces vos tenías que estar totalmente sano y decir que siempre estabas bien para no evidenciar que estabas en pecado. Bueno, ese es un error que llevó o que surge
por ese énfasis desmedido en la sanidad divina y en otras experiencias, ¿no? Que también podríamos incluir ahí la glosolalia. Obviamente que en la escritura el estar enfermo o el no manifestar ciertas experiencias o dones con el espíritu no implica que estemos en pecado o no implica que estemos mal. Si nuestro yo pecaminoso no ha sido tratado por el poder del Espíritu Santo, sí, ahí sí hay peligro. Lo que Pablo llamaría el cristianismo carnal. Pero no tiene nada que ver con que ocurran o no ciertas experiencias. Como te dije al principio, la Biblia es muy clara al mostrarnos que el Espíritu Santo opera como Él quiere. Si quiere, daba dones de idiomas o ejercía ese milagro sobrenatural para predicar el Evangelio, y si quería no lo hacía. Bien, otros errores, quizás no ya del pentecostalismo clásico, sino que se empieza a desarrollar después en el neopentecostalismo, que es el germen de algunas doctrinas que no están de acuerdo con la escritura, ¿no? Comienzan a surgir no específicamente en el pentecostalismo clásico, pero estos énfasis en la experiencia, estos énfasis en la sanidad, estos énfasis en una predicación positiva, llevó a a falsas enseñanzas como la fe de posibilidades infinitas, que es que con la fe puedo tenerlo todo o hacerlo todo, que con la fe lo puedo manipular a Dios, la falsa enseñanza de la prosperidad. Es cierto que nosotros tenemos que tener una visión de que Dios nos provee, nos prospera, y ahí el texto que muchas veces los que están atrás de la teología de prosperidad usan, ahí primera de Juan, deseo que Dios te prospere así como prospera tu alma, pero se olvidan de así como prospera tu alma. Porque Dios es así. Si la prosperidad fuera solo en lo material, en lo físico, en lo económico, sería una operación de Dios muy, muy débil, porque lo material, lo económico no es lo esencial de nuestra existencia. Hay más todavía. Por eso dice, deseo que Dios prospere tu vida, así como prospera tu alma. Una prosperidad integral. Bueno, no digo que los hermanos pentecostales clásicos estén en esto. Después hubo una desviación en el neopentecostalismo hacia la falsa doctrina de la prosperidad, la falsa doctrina de la fe de posibilidades. Si yo lo creo, va a ser así. La fe no es la fe por la fe es la fe en Cristo, la fe es la fe en lo que Dios puede hacer, no en lo que yo creo que puede hacerse, sino en lo que Dios puede hacer. La fe implica esperar, la fe implica obedecer. La fe no es, yo creo que Dios me va a dar un auto y tengo que salir afuera porque ya está mi auto que lo dio Dios porque yo lo creo. Eso está muy entrelazado no con lo que dice la Biblia, sino con propuestas de la brujería que hablan de manipular el universo con nuestros deseos, con nuestra fe y otras cosas más, ¿no? Otras experiencias que no están muy claras, las caídas en el espíritu, pero no las estoy criticando. Estas sí, porque son errores muy graves. El tema del énfasis del bautismo del Espíritu Santo con evidencia inicial del hablar en lenguas, creo que es más que nada una
una exégesis antinatural de los textos bíblicos más que un error, una herejía. Porque el Espíritu Santo puede dar la evidencia que Él desea, como lo ha mostrado ahí en la Escritura, y sé que te ha pasado a vos, ¿sí? Lo que estamos de acuerdo es que hay un bautismo con el Espíritu Santo, estamos de acuerdo todos en que hay una dinamización del creyente cuando se opera ese bautismo. Por ahí quizás las diferencias, ¿no? en el énfasis que animamos a los hermanos pentecostales a enfatizar en la entera santificación como evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo, en comenzar a dar el fruto del Espíritu, más que en experiencias que el Espíritu pueda dar, que las va a dar también, ¿sí? Yo personalmente no lo niego. Yo admiro a mis hermanos pentecostales en su pasión, en su énfasis en la oración, el ayuno. Y yo intento ayunar y orar y amar a Dios de esa manera. Yo quiero amar a Dios de esa manera. Amo a Dios de esa manera. No encuentro otra manera de amar a Dios. De la preeminencia del Espíritu. Obviamente teniendo una doctrina clara de la Trinidad, ¿no? Sí considero un error garrafal, la visión unicitaria. Es una herejía que no debería estar en el pentecostalismo, porque la Trinidad es una doctrina que aparece del Génesis hasta Apocalipsis. Un Dios, 3 personas, no la manifestación de un Dios de 3 maneras distintas, no. Pero bueno, eso habla de que todos podemos aportar y ayudarnos a ir hacia la verdad. Obviamente con este video yo no estoy diciendo que los pentecostales son, o la teología pentecostal es inferior a la teología wesleyana o a la teología de la santidad. No. Yo lo que estoy diciendo es que hay diversidad de miradas teológicas, pero sí estoy haciendo énfasis en el tronco común, que es el amor por Cristo, el reconocimiento de la obra del Espíritu Santo en la iglesia hoy, la Escritura como base de todo lo que hacemos y decimos, y que Cristo va a volver otra vez, ¿sí? La mayoría de los hermanos pentecostales son premilenialistas, algunos son dispensacionalistas, otros no, otros son premilenialistas históricos, tienen diversidad en su escatología, como las tenemos nosotros en nuestras iglesias, ¿sí? Pero lo importante es que todos tenemos este tronco en común y que nuestro centro es Cristo Jesús. Él es nuestro centro. Y predicar y llevar a cabo la misión tiene que ser lo que nos una a nazarenos, pentecostales, bautistas, reformados, metodistas, y todos los istas que hay. Pero que tienen como eje la Escritura y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se hizo larguito este video, pero creo que valió la pena. Si te gustó, deja un like, compartilo, deja las preguntas que quieras, los comentarios que quieras y hace doble clic en la campanita, si no lo hiciste, así te van a ir las notificaciones de los nuevos videos. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.